En el gráfico que están viendo, observen que en la parte central está la persona que ponemos como desarrollador. En el caso de un contrato común, estamos hablando de un comitente, es decir, comitente, cliente, en este caso le pusimos un nombre genérico de desarrollador, porque está planteado este esquema como si fuese un negocio inmobiliario. Pero esto perfectamente podría ser una vivienda unifamiliar. Fíjense que también está el proyectista y el director técnico disgregado como dos personas distintas, pero podrían perfectamente ser una sola. Además, arriba lo van a encontrar al Estado, tanto en su rol de permisos como en su rol de inspector de obras, porque mientras la obra está en ejecución hasta su finalización, toda obra está siempre monitoreada por el Estado. Hasta abajo del comitente o del desarrollador, fíjense que está el contratista y el representante técnico. El contrato que estamos por plantear hoy es ese contrato entre el desarrollador o el comitente con su contratista. El contratista no necesariamente es un idóneo de la construcción, puede ser perfectamente una persona sin conocimientos constructivos, pero esa persona sin conocimientos debe estar representada en obra por el representante técnico, que lo ven ahí en el mismo pie, al mismo nivel, y que está contratado por el contratista, ya sea por un contrato de obra, por una orden de trabajo, sea un contrato de obra intelectual o un contrato de servicio. A su vez, ahí completan este esquema los obreros o los subcontratistas. Obreros operarios, esos hay relación de dependencia, o subcontratistas cuando el contratista no tiene la facilidad a veces de subcontratar algunos roles o algunas especialidades que el contratista no tiene personal propio. Por ejemplo, hay muchas veces en la obra húmeda, encontramos que rubros como contratistas que tienen una especialidad en dar servicios de obra, de obra húmeda, es decir, que manejan planteles de albañiles y planteles de, por ejemplo, de plomero y electricista, le puede faltar algunos rubros y en esos casos son subcontratados. Esa es una línea de tiempo de una obra con un contratista principal. En anteriores clases expliqué, pero voy a reiterar como recordatorio, qué es un contratista qué es una obra con contratista principal. El contrato con contratista principal es cuando tenemos una obra realizada todo o casi todo por un solo contratista. Es decir, es un contratista que engloba la totalidad de la obra. Reitero lo de contratista de obra principal, de contratista principal. Una obra que es realizada por un contratista y que ese contratista se hace cargo de la totalidad de la obra, a eso le llamamos contrato de obra con contratista principal. Es decir, es una obra en donde claramente tenemos un precio, tenemos una fecha de inicio y una fecha de finalización de la obra ciertos. O sea, sabemos de entrada cuánto va a costar la obra, quién la va a ejecutar y cuánto tiempo va a demorar. Esa situación se complementa con el rol del arquitecto o de la arquitecta que hace lo que llamamos dirección técnica, que es ni más ni menos de supervisar que la obra se haga con respecto a una documentación acordada, contratada. Esta línea de tiempo, fíjense que están aclarados dónde está el contrato de obra intelectual y el contrato de obra material, porque el contrato con el arquitecto es el contrato de obra intelectual,
El contrato con el contratista es el contrato de obra intelectual, material. Además están especificados el trámite de gestión del inicio de obra, o sea, los permisos municipales, y la fecha clara de inicio de obra. A partir del inicio de obra está el plan de trabajo, donde están las certificaciones, que pueden ser quincenales o pueden ser mensuales, eso está acordado en el contrato. Y las recepciones provisoria y definitiva, que entre ellas dos media un tiempo que se llama garantía. Y a partir de ahí surge lo que se llama la responsabilidad por ruina. En esta línea de tiempo, lo que estamos observando es el contrato de obra material, pero, el contrato de obra intelectual, cuando no se genera un contrato de obra principal y se generan pequeños contratos de obra, pero con especialistas. Es decir, que tenemos una situación en donde teníamos un contrato de obra material con una sola empresa constructora que abarcaba todos los rubros y donde había un plazo dado de obra, había un precio de obra y una garantía de obra, todo con un solo interlocutor, y aquí nos estamos enfrentando a una situación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el comitente no va a ser un contrato de obra principal, sino que va a ser 5, 10, 15 o 20 pequeños contratos directamente con especialidades, por, digamos, como decir, contrato al rubro. Contrato el albañil por un lado, el plomero por otro lado, el electricista por otro lado, el especialista, el durlock por otro lado, el yesero por otro lado. Es decir, cada uno de las especialidades, el carpintero, el herrero, el que hace monitoreo, el que hace sistemas, el que instala aire acondicionado. Es decir, una obra se ha hecho una entidad muy compleja. En ese caso, cuando nosotros estamos enfrentados en ese ámbito en donde la situación es que no existe contratista principal, sino que existen contratos separados y por lo tanto no hay dirección técnica, sino que hay conducción de obra y ese arquitecto o esa arquitecta, sumada a la vigilancia, tiene que hacer la coordinación de todos esos grupos, porque recuerden que todos esos grupos no tienen una coordinación unificada, sino que esa coordinación, que tampoco la va a proveer el comitente, la va a estar proveyendo el estudio de arquitectura. O sea que el estudio de arquitectura, además de la vigilancia, tiene que hacer la coordinación de contratistas. Una tarea que es bastante compleja y engorrosa. Entonces, la línea de tiempo que vimos recién servía para las obras con contratista principal. Esta línea de tiempo que estamos observando acá, que no tiene contrato de obra material, simplemente tiene el contrato con el arquitecto y después una serie de contratos, pequeños contratos con contratos de especialistas, tiene una línea de tiempo totalmente distinta. ¿Hay recepciones de obra? No hay recepciones de obra, porque cuando yo tengo recepción de obra, cuando puedo tener un contratista principal que se ha hecho cargo de una finalización concreta de la obra. Pero aquí, ¿quién me puede dar en una obra que tengo 18 contratistas? ¿Quién me puede decir a ciencia cierta cuándo van a terminar cada uno de esas empresas? Porque son pequeñas empresas, aunque sea un albañil con 4 ayudantes, es una pequeña empresa, es un autónomo, es una entidad que no tiene nada que ver con el estudio de arquitectura. Porque atención que acá el arquitecto, la arquitecta que está haciendo conducción de obra, no está ejerciendo de contratista.
No es una persona que esté en condiciones de, por ejemplo, prometer un plazo determinado, porque el plazo determinado, el plazo resultante, en cierta medida va a aparecer con el flujo de fondos que habilita el comitente o con la voluntad del comitente de encarar ciertas tareas o no encararlas. Es decir, la ausencia del contrato, que ya estamos a punto de ingresar al disgregado de punto por punto del contrato, la ausencia de ese contrato es la que hace que la obra de alguna manera sea una nebulosa en donde se han desdibujado algunas condiciones muy fuertes que traen los contratos de obra. No hay precio fijo, o sea, no sabemos exactamente cuánto va a costar la obra, no sabemos exactamente cuándo terminará la obra, que son dos variables muy fuertes, condiciones muy interesantes que traen los contratos de obra. Bueno, de todos modos, estos diagramas van a quedar disponibles para ustedes. Sigamos, por favor, Norberto, en la próxima. Bueno, tenencia también lo hemos visto en su momento, pero es un interesante pasaje que hay entre la tenencia del predio por parte del comitente al contratista. Es decir, a partir de que se firma el acta de inicio de obra, queda traspasada la tenencia del predio del comitente al contratista, con todas las responsabilidades que eso implica. Además, recuerden que el acta de inicio sirve para contar los plazos de ejecución de obra. Pasemos a la siguiente. Bueno, el clásico artículo 1251 y subsiguientes. El clásico es, digamos, es el artículo que hemos visto cuando hemos visto honorarios. Es el contrato, es el artículo que engloba todos los contratos de obra. Recuerden que cuando hablamos de obra para la obra, para el Código Civil, no estamos hablando solamente de obras de arquitectura. Hay muchos contratos entre partes que implican la obligación de resultado y no necesariamente estamos hablando de obras de construcción. A nosotros nos viene muy bien la palabra obra porque para nosotros es muy natural hablar de la obra, pero esto no se refiere solamente a obras de construcción. Entonces tenemos, este artículo define el servicio y lo distingue de la obra. Esa definición, esa diferencia la hace solamente a partir de la noción del resultado. Es decir, el servicio no ofrece un resultado eficaz, en tanto que la obra sí se funda en que el resultado es objetivo, el resultado es cuantificable. Además, este mismo contrato distingue también las obras materiales de las obras intelectuales. Pasemos al siguiente, por favor. Bueno, chicos, esto que están viendo acá, aquí vamos a entrar específicamente a la construcción de un contrato de obra. Recuerden que cuando hablamos de contrato de obra, en una obra en construcción, estamos contratando algo que no existe, algo que ustedes van a tener que, en su rol de arquitectos, van a tener que supervisar, van a tener que controlar. Es decir, aquí es un campo en donde el comitente, que es quien va a comprar la obra, y el contratista, que es el que va a vender la obra, es un campo en donde tiene que estar suficientemente documentado para que cada uno de las partes que firma sepa qué es lo que va a recibir a cambio de lo que está entregando. O sea, sepa exactamente
qué está cobrando o qué está pagando. Es decir, yo soy contratista y voy a tener que hacer 500 metros cuadrados, voy a tener que proveer unas carpinterías por valor de 3 millones de pesos, voy a cobrar tanta plata, de eso más o menos a mí, de ese monto de obra que yo voy a recibir, que andará en el orden, supongamos, de los 10 millones de pesos, bueno, de eso, ¿cuánto me queda a mí de ganancia? Bueno, me va a quedar más o menos 2 millones de pesos, perfecto. ¿Cuánto tiempo va a durar la obra? Bueno, va a durar 1 año y medio. ¿La voy a poder hacer yo? No, porque yo soy dentista, soy contratista y soy dentista. Por lo tanto, voy a tener que contratar a un arquitecto que me represente en la obra. Es decir, la obra no se puede hacer sin alguien que esté técnicamente representado en la obra a título del contratista. Es decir, quien ejecuta la obra, que es el contratista, o la ejecuta él porque es un idóneo, o tiene que contratar a alguien para que la ejecute. Es decir, que el director técnico, que es el representante del comitente, siempre va a tener como interlocutor a un par, a una persona, a un técnico de la construcción. Será arquitecta, arquitecto, ingeniera, ingeniero. Pero el comitente que está representado en la obra, no por sí mismo, sino por su director técnico, tiene como interlocutor a un par. Es decir, ahí se establece lo que se llama diálogo técnico. Entonces, esta pieza, que es el contrato de construcción, tiene que tener un alto nivel de especificidad para no cometer errores, para que yo sepa a la hora de que yo pueda decir, no, a mí me dijeron que el baño iba a tener piso de porcelanato y usted me está poniendo piso de cerámico esmaltado. No es lo mismo, no cuesta lo mismo. Por favor, retire el cerámico esmaltado y ponga el porcelanato ILVA que figura en el contrato. Es decir, el contrato tiene que tener todo disponible para que podamos identificar claramente lo que se está por construir, cuánto va a costar y cuánto va a durar la obra para su ejecución. Todo esto ya está sistematizado, es decir, no hace falta hacer nuevos inventos. Digamos, tenemos, por nuestra cultura constructiva, tenemos cierta capacidad ya de síntesis, lo que nos permite poder dar estas clases en donde decimos cómo tienen que estar armados esos contratos de construcción. Entonces, aquí estamos elaborando una pequeña síntesis de cuáles son los ingredientes que tiene que tener sí o sí el contrato para no incurrir en errores, para no tener problemas. En el número 1, si ven, van a encontrar la palabra contrata. ¿Qué es una contrata? La contrata también se le llama breve pieza introductoria. ¿Por qué se le llama breve pieza introductoria? ¿Por qué? Porque el contrato, cuando ustedes lo desarrollen, pongan los planos, porque los planos tienen que estar incluidos, obviamente, en el contrato. Es decir, un plano en el contrato de construcción pasa a ser un contrato. Es decir, no es un plano, es un contrato plano. Es un contrato en forma de plano. Los planos de obra de los contratos son parte del contrato. No es un extra, es sustancial porque tiene una información muy importante para comprender la totalidad de la obra que ustedes están por ejecutar o por comprar o por dirigir de acuerdo al rol que ustedes estén teniendo en este esquema. Ese contrato, por más que sea pequeño, tiene un espesor más o menos de unos 15 centímetros. Si ustedes ponen a ver todos los planos que tienen que firmar,
todas las planillas que tienen que firmar, todos los protocolos que tienen que seguir, y todo eso va firmado, bueno, son 10 centímetros, 7 centímetros. Perfecto. En esa maraña hay muchísima información. Entonces, ¿qué vamos a poner en la primera hoja? En la primera hoja vamos a poner lo que nosotros consideramos más sustancial, lo que es más determinante, las cosas más importantes del contrato, pero lo vamos a poner en una forma sintética, en una forma muy poniendo las cosas más importantes. A esa nota, a ese índice, a esa pequeña síntesis, le vamos a llamar contrata. Recuerden, estos son contratos no formales, es decir, que el Estado no les va a indicar qué va en la contrata, ni siquiera les va a decir que la contrata es obligatoria. Es simplemente un aporte de la cátedra a construir mejores contratos. Entonces, ¿qué vamos a poner en la contrata? Por ejemplo, los nombres y domicilios de las partes. ¿Por qué? Porque a la hora de que el contratista necesite mandarle una carta documento al comitente, perfecto, sin abrirlo al contrato, ya adelante en la primera hoja aparece el nombre del comitente y su dirección. O sea, la dirección que figura en el contrato es donde él deberá mandar la carta documento. Nombre de las partes. Nombre del director técnico, que es una parte importante, no es parte del contrato, pero sí es una figura importante. Monto del contrato. ¿Cuánto sale el contrato? ¿Cuánto sale la obra? ¿Tiene un precio predeterminado? Bueno, va ahí. ¿Qué sistema de ejecución estamos usando? ¿Es ajuste alzado? ¿Es unidad de medida? Eso también lo ponemos ahí. ¿Cada cuánto se certifica? También ponemos ahí. ¿Cuánto es el monto de la garantía? Lo anotamos. ¿Cuánto es la fecha de entrega? Anotamos la fecha de entrega o el plazo de ejecución. Es decir, todos los temas que para nosotros son relevantes, los vamos a poner en esa síntesis, que es una síntesis del contrato. Es decir, todo el cuerpo del contrato ya lo vamos a analizar, pero vamos viendo que la contrata es una síntesis o un índice que va en la primera hoja. Cuando hablamos del contrato, en general, al contrato le vamos a dar, lo vamos a dividir en distintos sectores. Por un lado está la contrata. Por otro lado están los planos. Esa es la parte gráfica. Pero hay una parte conceptual de la obra, donde está la descripción acabada de la obra, donde están los elementos relevantes de la obra, que ese le vayamos a llamar pliego de condiciones generales. Entonces, el pliego de condiciones generales, ustedes lo pueden construir de la manera que quieran, pero nosotros nos estamos basando en este esquema de 8 títulos en donde vamos poniendo los elementos relevantes que tiene que tener para nosotros un contrato de construcción para no incurrir en errores. Nada de lo que estamos diciendo sobra y lo vamos a ir fundamentando uno por uno. Bueno, son 8 títulos. El primero es objeto del contrato. Segundo, dirección y vigilancia de la obra. El tercero es ejecución de la obra. Cuarto, condiciones de pago. Quinto, trabajos imprevistos y modificaciones. Sexto, responsabilidad del contratista. Séptimo, extinción del contrato. Y octavo, disposiciones válidas. Objeto del contrato. Cuando ustedes, esto es una definición que a mí me ha servido, espero que les sirva a ustedes.
Cuando nosotros, cuando los arquitectos nos encontramos con la palabra objeto, tenemos un problema porque objeto, desde el punto de vista de la arquitectura, tiene una lectura totalmente distinta a lo que es el objeto en el mundo del derecho. Entonces, siempre necesito explicar que cuando en el derecho encuentren la palabra objeto, recuerden la pregunta ¿para qué? Es decir, el objeto del contrato es el para qué. ¿Para qué estamos firmando este contrato? Digamos, la palabra objeto va a tratar de alguna manera, informarnos de cuál es el destino, de para qué se firma lo que se está firmando. Entonces, lo primero que encontramos como elementos del objeto, el primero es el enunciado, las partes contratantes y la obra encomendada. Es decir, ¿quiénes son las partes? La clásica forma de enunciar los contratos cuando leemos la frase el señor José Irazábal en adelante el comitente. El señor José Irazábal, DNI tanto, edad tanto, domiciliado en tal lugar, en adelante el comitente. Es decir, esa persona nunca más es nombrada por su nombre o su apellido. Es simplemente descrita con la palabra con lo que lo estamos describiendo. Entonces, en los contratos de construcción, las partes son normalmente solamente el comitente y el contratista. Y esas personas están siendo presentadas en el encabezado del contrato, en el encabezado de este título número 1. Hay veces que las personas contratantes son personas jurídicas. En ese caso, podemos decir la empresa Sollazo SRL, WIT tanto, domicilio tanto. Y a continuación dice lo siguiente: representada en este acto por la señora Josefina Becar, DNI tanto, domicilio tanto, en adelante la representante jurídica. Es decir, las personas firmantes tienen que estar perfectamente identificadas. Imagínense el problema grave que podía ocasionarse si la persona que ustedes creen que las ha contratado en realidad no es la contratante. Ha pasado en muchas oportunidades, especialmente en figuras jurídicas como SRL, donde yo creo que estar hablando con una determinada empresa. No quiero dar ni abundar con ejemplos ni explayarme demasiado, pero pasa que yo he comprado un departamento a una empresa tal, y creo que es tal porque la conozco a la empresa y he visto el cartel, pero en realidad cuando me pongo a leer bien el contrato se llama, la empresa es parecida, pero es una SRL distinta y con un domicilio distinto. Es decir, no son temas menores, ni las personas, ni los enunciados. Hay que tener mucha claridad y mucha vocación por la lectura para saber qué estamos firmando. Bueno, documentos del contrato es el listado y detalle de toda la documentación que se suscribe. Es decir, en este mismo objeto del contrato está el detalle de todo lo que ustedes están firmando. ¿Por qué? Porque yo necesito que si ustedes en el contrato han puesto el plano de detalles de carpintería, esté enunciado acá,
porque si no, después el contrato de carpintería se cambia o se pierde y yo pierdo registro de parte de la documentación. Entonces, en el objeto, en esta parte del enunciado, en este encabezado del contrato, va a aparecer en este título 1, va a aparecer siempre el listado de la documentación que estamos adjuntando. Tercero, cargos del contratista. Los límites de las funciones que va a desempeñar el contratista. Es decir, el contratista, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer todo? ¿Va a hacer una parte? ¿Va a proveer los materiales? ¿No va a proveer los materiales? Algún esbozo, pero meticuloso detalle de todas las cosas a las que el contratista se está comprometiendo en este acto. Cuarto, la declaración del contratista. Esta es una pieza fundamental. La declaración del contratista es cuando el contratista declara conocer toda la documentación que se suscribe. Acá este es un pasaje perfecto y mágico entre la obra intelectual y la obra material. ¿Por qué? Porque el contratista no hizo los planos. Él recibe los planos y ejecuta la obra. ¿Qué pasa si qué pasa si los planos tienen algún defecto? Porque errar es humano. Puede pasar que el que ejecutó los planos, que no necesariamente es el arquitecto director técnico, es el arquitecto proyectista, es la arquitecta proyectista. Esos planos están correctamente elaborados, pueden tener algún error, y sí, pueden tener un error. Pero ¿qué estamos haciendo con esta cláusula tan fundamental? Al decirle al que el contratista suscribe, es decir, el contratista firma, es decir, jura por estos santos evangelios que conoce el plano, significa que está aceptando los términos de los planos. Por lo tanto, si el plano tiene un error y él ya sabe que hay un error, no puede desconocer el error. Es decir, aquí está, por así decirlo, perdónenme la forma tan directa, pero aquí está comprando los errores que tuviera el plano. Es decir, el contratista a través de esta cláusula tiene prohibido decir que el error venía en el plano, porque él ya lo conocía. Es decir, si la pasada de cabeza no funciona en la escalera, él tendrá que proveer la construcción necesaria para que esa pasada de cabeza sea la que la municipalidad exige, por decir un detalle constructivo. Tendrá que hacer las modificaciones que sean necesarias para que el plano el plano que se construya tenga enmendado todos los errores en que el comité, que el director, el proyectista hubiese incurrido. Y lo más dramático, si quieren, es que no va a poder cobrar un adicional. Es decir, si la obra ya era por un precio predeterminado, las enmiendas al plano, supongamos que por decir un detalle muy grosero, los caños de bajada son insuficientes. Son 3 caños de bajada y según mis cálculos hay que poner 8 caños de bajada. Esos 5 caños adicionales los va a tener que poner a su cargo. Bueno, título 2, dirección y vigilancia. Aquí, ¿qué está haciendo este capítulo? Cuando dice que acá establece 3 puntos. Primero, superintendencia de los trabajos, después habla de los empleados del arquitecto y después habla de la conducta e idoneidad de los obreros. Perfecto. Cuando dice dirección y vigilancia de la obra, recuerden que es un contrato de obra firmado entre un comitente
y un contratista. Son dos partes. El contrato es ley para ellos. Pero ¿qué ingrediente le está faltando a ese contrato? Le está faltando el ingrediente de la vigilancia. ¿Por qué? Porque el arquitecto acá cumple su rol cabal de representante del comitente. Es decir, el comitente, que es el que menos sabe de obras, porque él no estudió arquitectura ni ingeniería, no tiene la experiencia que tiene el contratista. Acá el más ignorante del esquema es el comitente y el arquitecto es su representante. Por lo tanto, en este esquema de contratos de obra, el rol del director técnico tiene que estar instituido en algún lugar. Está instituido en el título 2, cuando dice que la superintendencia de los trabajos. ¿Qué dice ese título? Que ante una divergencia entre de obra, entre ese profesional representante técnico que representa a la empresa constructora y el director técnico que representa al comitente, va a prevalecer la opinión del director técnico. Es decir, cuando hablamos de superintendencia, es decir, ¿quién vale más? ¿Lo que dice el que representa al contratista o el que representa al comitente? Perfecto. Aquí quedó establecido que el que más sabe es el director técnico, el que representa al comitente. Es decir, si para el representante del comitente, es decir, el director técnico, los ladrillos no son los que él encargó, no son las calidades estipuladas en el contrato, listo, no hay más discusión. Los ladrillos deben ser retirados. Ese es el rol que tiene un director técnico en la obra. Hace de malo. Después el punto 6 es el que habla de los empleados del arquitecto. ¿Por qué? Porque en una obra, especialmente si tiene cierta complejidad, es importante que el arquitecto esté el mayor tiempo posible representado en la obra. Porque él tiene que ver el movimiento de la obra, quiénes están ingresando, qué roles están haciendo cada uno, se guardan las medidas de seguridad, no se guardan las medidas de seguridad. Es decir, él tiene que saber exactamente todo lo que está pasando en la obra. Llegó el material, lo han guardado en forma adecuada. Bueno, pero eso, si él es el director técnico, él no puede estar todo el día en la obra, porque él tiene varias obras y tiene varias otras tareas. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Que si la obra tiene cierta complejidad, el arquitecto tenga un empleado, que obviamente lo va a pagar el comitente, eso sale de la misma obra, el pago de esta persona, que le llamaremos sobrestante, pero es un empleado del arquitecto, es un empleado del representante del comitente. Es cabe decir que es un empleado del comitente, el que está ahí. Y esa persona tiene las mismas atribuciones que el arquitecto. O sea que el arquitecto director técnico tiene un empleado y ese empleado es obedecido como si fuese el mismo arquitecto. Más ahora en la época de los celulares es todo mucho más fácil y más directo. Vamos con el punto 7, conducta e idoneidad de los obreros. Obviamente que estamos hablando no de que los obreros tienen que tener idoneidad y conducta e idoneidad. No, eso se da por sobreentendido. Lo que está diciendo este capítulo es que el arquitecto tiene la función y la atribución de correr a cualquier persona que esté trabajando en la obra y que no cumpla con las condiciones de la idoneidad y de la conducta. Por ejemplo, esas personas que están poniendo materiales, supongamos, yo estoy viendo, yo soy arquitecto, veo que están poniendo pésimamente el piso. Bueno, chau, a esa persona no hay que tener mucho miramiento, directamente se la
debe correr. Y ese es un rol fundamental que tiene que tener el director técnico. Tiene que tener la suficiente autoridad sobre el personal que no es de él, es del contratista. Ahora, ¿cuál es la autoridad última que va a tener el director técnico sobre el constructor? Que el constructor no va a cobrar un peso sin la firma del director técnico. Es decir, los certificados son firmados por el director técnico. Si el director técnico no firma, el comitente no paga. Y los certificados son los anticipos a cuenta de pago. Por lo tanto, ustedes cuando hacen uso de esta cláusula 7 de conducta e idoneidad de los obreros, no están más que reforzando el gran rol de autoridad que tienen en la obra. Son la persona más autorizada a tomar este tipo de decisiones. No solamente en la idoneidad, supongamos que el piso de parqué lo están poniendo pésimamente. Si el obrero ustedes detectan que no está ajustado a reglas de higiene y seguridad, no sube al andamio como corresponde, o no tiene todo el equipamiento que tiene que tener un operario para operar en la obra en donde ustedes están involucrados, obviamente que ustedes tienen que en el acto correr a esa persona. Pasemos a la siguiente, por favor, el título 3. Ejecución. Acá estamos hablando ya plenamente de la obra en sí misma. Ejecución de la obra. Es decir, cuáles son las características de cómo se va a desempeñar este tránsito de la obra. El primero, el 8, es iniciación, actividad y terminación de los trabajos. Es decir, todo lo que sea fecha de inicio, horarios de trabajo, las actividades, las tareas que tienen que hacerse y cuándo las tareas se terminan. Todo lo que tenga que ver con la ejecución de la obra va en este título. En este apartado. El apartado sobre cláusula penal. Perfecto. ¿Qué significa cláusula penal? Cuando ustedes cuando el contratista no entrega la obra en tiempo y forma, cuando se ha demorado más allá del plazo de ejecución que tenía asignado, hay una cláusula penal que impone multas que normalmente están expresadas en días. Es decir, por tantos días de multa, el contrato tiene establecido cuánto es el valor del día de demora. Ahora quiero hacer una aclaración en una definición que pertenece a la doctora Carranza sobre qué es mora. Cuando nosotros, ustedes habrán encontrado en variados formatos de contrato el concepto de mora, que es aparentemente es una persona que se ha demorado. Perfecto. Bueno, lo vamos a tratar de hacer más específico. Mora es el incumplimiento culposo de una obligación. La doctora Carranza pone el concepto de obligación, porque esa obligación tanto puede ser, la mora puede ser por demora en un pago o demora en la entrega de la obra. Es decir, tanto el comitente como el contratista pueden incurrir en mora. A su vez, en la definición, recuerden que está el concepto de incumplimiento culposo. Es decir, no todo incumplimiento implica una mora. Para que haya mora, se necesita que el incumplimiento sea culposo, es decir, haya una culpa. Vamos a un ejemplo.
Yo me he demorado 15 días en entregar la obra, soy el contratista, y me demoré 15 días en entregar la obra. Pero en la obra hubo lluvias durante 40 días. Por lo tanto, mi demora está justificada. Al estar justificada, no hay culpa. Y si no hay culpa, no hay mora. Es decir, es fundamental para el concepto de mora el concepto de culpa. Y con esto cierro el tema de cláusula penal. Bueno, inspección de obra y materiales y aceptación de materiales. Es decir, bueno, recuerden que cuando la obra digamos, se da inicio, hay una transferencia de la tenencia de la obra por parte del comitente al contratista. El contratista es el que opera en el predio como si fuese el propietario, tiene la llave del candado de la obra, es decir, es como si fuese el dueño. Pero eso no significa que el comitente y su representante técnico no puedan ir a la obra las veces que quieran y sin pedir permiso. Eso está explícitamente autorizado no solo por los contratos de obra, sino por el Código Civil. Es decir, el poder de vigilancia del comitente y del director técnico. Vamos al 11, suministro de materiales por el comitente. Muchas veces ustedes van a encontrar que el contrato tiene específicamente habla de que el comitente se hace cargo de todos los materiales y de toda la mano de obra. Pero hay muchas veces que el comitente se reserva algunos rubros para proveerlos él. Esa reserva de que el comitente quiere traer algunos materiales él y que no los provea el contratista, tiene dos razones fundamentales. En primer lugar, las obras normalmente los contratistas cobran de acuerdo a un precio de la obra, a un volumen de la obra. Por ejemplo, a un 20% del costo de obra. El costo directo de la obra es 10 millones, más los 2 millones que cobran ellos porque cobran el 20%, o 3 millones porque cobran el 30%, estamos hablando de una obra de 13 millones. Ese dato que los comitentes ya saben, hace que muchas veces el comitente retire ciertos elementos que lo puede proveer. Por ejemplo, muebles de cocina, por ejemplo, aire acondicionado. Esa es una razón por la cual muchas veces los comitentes se reservan la compra y suministro de algunos materiales. La otra razón es mucho más simple y tiene que ver con preservar la calidad de ciertas unidades. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, carpinterías de madera, sus comitentes es preferible que ellos provean la carpintería de madera, porque de esa manera ustedes van a estar, van a poder tener un control más exigente de lo que es los niveles de terminación, el secado de madera, el estacionamiento, la ejecución, es decir, es un rubro muy delicado con el que se puede manipular de una manera mucho más fácil que en la herrería. Por lo tanto, muchas veces los comitentes prefieren ser ellos los que proveen el rubro carpintería, solamente para garantizar calidades. Bueno, el último término, presencia del contratista. Perfecto, el contratista tiene que estar siempre en la obra, pero en el mismo caso que el director técnico puede estar representado por una persona adicional, los contratistas también pueden estar representados, en primer lugar, por el representante de obra, pero aparte el mismo representante técnico de obra puede estar representado por un capataz. Es decir, no siempre está el contratista representado por un representante técnico. Es decir, no siempre está el ingeniero
representante técnico en la obra. Hay veces que uno va y está el capataz. Con esa persona es con la que muchas veces hablamos y no con el representante técnico. Perfecto. Documentación en la obra. Perfecto. Acá, ¿de qué estamos hablando? El punto 13, el apartado 13 del título tercero. Es simplemente que ustedes en algún lugar seco y seguro de la obra tienen que disponer de toda la documentación de la obra, por dos razones fundamentales. Un juego va a ser el juego de la documentación de la obra en sí misma, de la obra, digamos, de los planos y de los pliegos de la obra que se construye. Eso tiene que estar entera a disposición del director técnico, para que cuando llegue el director técnico, si tiene que hacer algún reclamo, el reclamo lo pueda hacer fundamentado en una documentación que no la tenga que estar acarreando él, sino que la documentación esté concretamente y específicamente en la obra. Pero a su vez tienen que estar los planos aprobados por la municipalidad, porque muchas veces, recuerden que el director técnico, esto no tiene nada que ver con el contrato de construcción, pero es muy importante, recuerden que el director técnico es el único interlocutor con la municipalidad, con lo que llamamos el inspector de obra. Ese profesional, porque actualmente, gracias a Dios, los inspectores de obra son profesionales, ese profesional que viene de parte del Estado y que normalmente viene a chequear que la obra se haga con respecto al plano aprobado. Es decir, tiene que haber una fidelidad entre lo que se construye y lo que se aprobó en el municipio. Entonces, tanto los planos de obra como los planos municipales tienen que haber juegos de esos planos en la obra. Vamos con el punto 14, cierre de obra, protección y seguridad. ¿A quién le vamos a dar la responsabilidad del cierre de obra, de protección y de la seguridad? Ustedes dirán, bueno, obviamente al contratista. Perfecto, al contratista. El contratista es normalmente la persona que tiene que estar a cargo de estos tres elementos fundamentales: cierre de obra, protección y seguridad. Pero ¿por qué necesitamos ponerlo de una forma tan explícita? Porque si no lo ponemos y hay un incidente, por ejemplo, entraron ladrones en la obra y se robaron maquinaria y o materiales, el contratista posiblemente reclame al comitente el pago de esos materiales. Es decir, aquí hay que ver, esta cláusula tiene una función de abrir el paraguas a que en determinada circunstancia que pase eso que nadie quiere que nos pase, pero que si pasa, ¿quién lo paga? Porque si ustedes aquí pusieron que el contratista es el responsable del cierre de obras, de la protección y de la seguridad, si aquí hay un robo, no hay ninguna duda de que el contratista va a tener que pagar por esos materiales y el comitente no va a tener ninguna responsabilidad. Punto. 15. Subcontratistas. Ustedes han contratado, ustedes como comitente o son los directores técnicos y se han involucrado en el contrato. Ustedes han contratado una empresa constructora que es muy buena, pero que no tiene todos los rubros. Es muy buena porque maneja muy bien el hormigón armado, maneja muy bien el ladrillo a la vista, saben poner muy bien los porcelanatos, pero hay determinadas cosas que ellos no tienen personal idóneo. Por ejemplo, no manejan mucho el Durlock, no manejan algunos servicios, no tienen el perfecto. ¿Hasta qué punto ustedes le van a permitir a esa empresa constructora que subcontrate? Porque estos subcontratos no es que tengan algún involucramiento con el director, con el comitente, son contratos de los directores
son contratos del contratista, pero toda persona que ingresa a la obra ya es una responsabilidad para ese comité. Entonces, ¿hasta qué punto y con qué cuidados van a poder ingresar esos contratistas? No digo que no van a poder ingresar, sí pueden ingresar, pero las condiciones de esos ingresos tienen que estar determinadas por ustedes como directores técnicos, ustedes como representantes del comité. Es decir, ustedes van a poner las condiciones de esos ingresos. Punto número 6. Trabajos y materiales ocultos. Perfecto. ¿Qué nos está diciendo esto? Que hay determinadas tareas, por ejemplo, cuando han llenado la losa del cuarto piso y ustedes son directores técnicos, ¿qué le están diciendo al comitente, al contratista? ¿Qué mensaje le están mandando al contratista? Le están mandando el mensaje de que no pueden llenar la losa sin que esté el arquitecto director técnico presente. ¿Por qué? Porque la arquitecta directora técnica quiere ver que han puesto todos los hierros que decía el contrato y quieren ver que esos hierros estén bien asegurados como corresponde. Es decir, tareas demasiado sensibles ustedes no pueden dejar, ustedes en el rol de directoras técnicas, no pueden dejar esas tareas libradas al azar o libradas a la mirada solamente del contratista. Hay determinadas tareas que ustedes quieren estar presentes y hacer todas las fotos que sean necesarias del llenado de algunas losas, del llenado del cimiento, del llenado de no sé cómo estaban puestos los estribos, el pórtico, la viga, la columna, o lo que sea, o la submuración, lo que ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran estar presente, ustedes o su representante, y tener notificaciones por escrito de que esas tareas están por ser realizadas, lo pueden hacer. Es decir, la orden que ustedes le dan al contratista es la siguiente. Por favor, cuando estés por llenar todas las losas, 2 días antes avísame, porque quiero estar presente. Eso es todo. Pasemos al punto 17, limpieza de la obra. Bueno, la obviedad es que la obra tiene que estar limpia. Tiene que estar limpia por muchas razones. Tiene que estar limpia porque una obra sucia es una obra insegura. Una obra sucia es una obra donde los materiales se pierden o se estropean o donde las cosas no están donde debieran estar. Una obra que está sucia es difícil de chequear qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Una obra sucia es difícil de determinar qué se hizo y qué falta hacer o qué tarea me están tapando con esas chapas que están ahí y que yo no estoy viendo. Es decir, una obra limpia es fundamental en la obra, pero esto no tiene que quedar como parte de un decálogo. Aquí la cláusula está hablando de otra cosa. Aquí está asignando la responsabilidad a una determinada persona. Es decir, ¿a quién? Al contratista. El contratista es el indicado para hacer la limpieza de obra. Es decir, que el contratista tiene que, ustedes pueden hacerle cargo de que la obra está sucia. Yo me voy a tomar un minuto para hablar del querido arquitecto Eduardo Coletti, que enseñaba una cosa distinta. Él de esto enseñaba lo siguiente, que si bien la obra decía que estaba sucia, él como arquitecto, que no tenía por qué hacerlo, pero él lo hacía así. Escúchenme un minuto. Él agarraba 2 obreros del contratista y él de su bolsillo le pagaba un jornal todos los viernes para que le
limpien la obra. ¿Por qué? Porque el contratista muchas veces, por ahorrarse el jornal, no hacía todas las limpiezas que a ustedes les venía bien. Y muchas veces el contratista viene y te dice, sí, 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 arquitecto, mañana se la limpio. Y resulta que te barría un poco y prácticamente la obra seguía en el mismo nivel de roña. Es decir, ustedes tienen ahí como arquitectos, como arquitectas, esa función fundamental del mantenimiento de la limpieza. No digo que la tengan que pagar ustedes, de ninguna manera, pero tienen que lograr que que la obra esté siempre limpia. Yo les voy a dar cómo es la medida de la limpieza. El arquitecto Coletti decía algo muy simple. La obra siempre tiene que parecer abandonada. Las obras abandonadas normalmente están limpitas. Bueno, las obras tienen que siempre parecer abandonadas. Que ustedes puedan circular por esa obra sin que se vayan a clavar un clavo que esté clavado en un palo o que se vayan a pegar con algo o que le vaya a pasar algo a ustedes o a sus obreros o al comitente. Es decir, que sea un gusto entrar a la obra, que sea un gusto circular. Es un tema muy importante, la limpieza. Bueno, tema punto 18, policía de vigilancia, policía de obra. Bueno, esto está hablando prácticamente de lo mismo del punto 14. La policía de obra es quien es el que tiene a su cargo la vigilancia. Vamos a poner un sereno, no vamos a poner un sereno. Eso, la policía, aquí lo que está diciendo, que la policía de la obra es un tema del contratista. O no, si no lo ponemos, queda la vaguedad, después el contratista le va a pedir a ustedes que pongan el sereno. Es decir, las cosas que no se ponen queda en una nebulosa incómoda. Entonces, por eso ponemos el punto 18, ponemos policía de obra. Es decir, está puesto, está establecido que lo pagamos a media o que lo paga solamente el contratista, pero alguien tiene que estar a cargo de eso. Si es que existiera, si es que vale la pena, pero no es un tema que lo tienen que dejar librado al azar. Punto 19, punto 20 habla de recepciones. Eso creo que ya está bastante establecido, pero acá está hablando de que hay una verificación y recepción provisoria y una definitiva. Y el punto 21, ampliaciones de plazo. Es decir, la posibilidad cierta o no de pedir ampliaciones de plazo y cómo se hace, con qué mecánica. Pasemos a la lámina siguiente. Bueno, título cuarto, condiciones de pago. Bueno, esto normalmente en economía se lo ve en certificaciones. Vamos a decir dos palabras. Las formas de pago tienen que ver con las contrataciones. Los formatos que encontramos es el cantidad fija, tiempo fijo, cantidad fija, tiempo variable, cantidad variable y tiempo fijo. Este formato de que habla de dos variables, en donde hay uno que es pago final, que no está puesto acá, pero eso ustedes lo conocen. Está hablando de cantidades, o sea, de plata por un lado y de tiempo por otro. La variable, la eterna variable de plata y tiempo. En la primera hay una cantidad fija y un tiempo fijo. Es decir, que ustedes se están comprometiendo en que van a pagar la obra que cuesta 10 millones de pesos, 1 millón por mes, porque la obra dura 10 meses. ¿Ah? En el cantidad fija y tiempo variable, significa que ustedes van a hacer esos pagos de 1 millón de pesos, pero el tiempo es variable porque depende de conseguir determinados avances de obra. Por ejemplo, yo digo, le voy a hacer el primer pago de 1 millón de pesos, el primer millón va a ser cuando el contratista haya terminado la excavación y relleno de cimientos.
terminó eso, no sé si lo hizo en 30 días, 40 o 60. Acá lo importante es establecer ese tiempo, ese monto fijo, esa cantidad fija, en un tiempo variable que depende de lo que le lleve la tarea. Pasamos al tercero, que es la cantidad variable y el tiempo fijo. Ese es el certificado de obra más convencional, el más frecuente en las obras, en donde decimos, bueno, vamos a hacer certificados quincenales y vamos a hacer una medición de obra cada 15 días para ver todos los avances. Es decir, yo hago estamos por hacer el certificado 17. ¿Qué hicimos? Medimos toda la obra o tanteamos toda la obra, decimos, bueno, ya está hecho el 100% de la mampostería, el 100% de los revoques, están todos los contrapisos, está toda la estructura. Bueno, eso da un monto total. Como estamos en el 17, restamos del monto del certificado 16 y ese es el monto a pagar. La diferencia entre lo medido actualmente y el último certificado pagado. Esa es la mecánica más habitual. Fondos de garantía. Estamos en el 23. Está hablando de de esas pequeñas retenciones que pueden oscilar, normalmente son un porcentaje. Podemos hablar del 5, podemos hablar del 10. Estos son contratos que no tienen una forma determinada, entonces estas son cosas que salen del contrato, es decir, son a propuestas del comitente, capaz que el comitente dijo 15% y el contratista dice, me parece una barbaridad, lo dejemos en el 10. Perfecto. ¿Qué significa? Que de cada certificado, el contratista, el comitente va a pagar todo lo que dice el certificado, pero se va a dejar él guardado un porcentaje. Entonces, de esa manera, el comitente va a ir teniendo un bollito de plata que no es de él, es del contratista, pero él la va a retener hasta que la obra termine, chequee que está todo bien, que le guste a todos, que ya no tenga vicio, no tenga vicios aparentes, no tenga vicios ocultos, no se le rebalse la canaleta. Y cuando todo eso pase, ese milloncito, que es el 10% de la obra de 10 millones, se le reintegra al contratista. Eso es el fondo de garantía. Está muy estipulado en la obra pública, pero en la obra privada es una realidad, obviamente, de mucha difusión. Trámite de los certificados. ¿Cómo te lo voy a pagar al certificado, querido? Esa es la pregunta. Perfecto. Vos vas a hacer la medición. Entonces el contratista hace la medición, le entrega la medición del 1 al 5 de cada mes al director técnico. El director técnico la tiene que revisar, chequea que la medición está bien. Si la medición está bien, la firma. Y con eso el contratista se la presenta al comitente, el comitente la revisa, ve que tiene la firma que la certifica a esa rendición de cuentas, porque un certificado es la inclusión de la firma de la arquitecta directora técnica. Sin esa firma el comitente no paga, y una vez que está, revisa el número y se toma 5 días para hacer el pago del certificado 17. Esa mecánica está establecida en esta cláusula 24 y no tiene forma establecida por la ley. Eso es una forma que establecen las partes. Pasemos a la página siguiente, mi querido Norberto. Trabajos imprevistos y modificaciones. Perfecto. Vamos a definir qué es una modificación al proyecto y qué es un imprevisto. Vamos a decir también aumento o disminuciones de obra y vamos a definir los adicionales.
Perfecto. Acá lo que está diciendo en la cláusula 25 es que digamos, el comitente se toma la libertad de hacer ciertas modificaciones al proyecto. Obviamente, yo no puedo transformar una estación de servicio en Tafí del Valle en un hotel en Raco. Eso no es una modificación al proyecto. Estamos hablando de pequeñas modificaciones e incluso la podemos acotar como un monto de obra que se puede modificar. Es decir, puedo modificar un 10%, un 15%, lo puedo hacer referido a superficie, lo puedo hacer referido a montos de obra, pero yo siempre tengo que, yo como comitente, ¿no? Siempre tengo que tener esa cláusula habilitada. Esto, las modificaciones al proyecto son una ventaja que toma el comitente, una necesidad del comitente, a que si en el interín de la obra decidió agregar un dormitorio, que no sea una tragedia de hacer contratos nuevos o traer acá a un juez para que determine cómo se hace. Acá directamente estamos habilitando que el contrato se pueda tener cierta flexibilidad para achicarse o agrandarse. Aparte también estaba hablando de los imprevistos, que son cosas que no, o imprevistos son esas eventualidades que no podrían haberse sido de ninguna manera observadas previamente a la firma de los contratos. Hay algunos ejemplos que son muy, de alguna manera, se han establecido como ejemplos emblemáticos. Yo voy a repetir a esos y algunos otros. Por ejemplo, cuando yo hice la excavación, estábamos haciendo excavación de relleno, excavación de cimiento y nos hemos encontrado con que había un pozo, un pozo ciego, un elemento extraño que era totalmente inapropiado para la cimentación. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, es un imprevisto. ¿Es un imprevisto? Sí, es un imprevisto. ¿Hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Si es un imprevisto, hay que pagarlo. Ahora, yo, supongamos, empiezo a cimentar y encuentro que entre el punto A y el punto 4, perdón, entre el punto A y el punto C del plano de replanteo, hay un desnivel de 1,20 m. Es decir, que hay que hacer una submuración de 1,20 m. Pero resulta que cuando yo hice el presupuesto de obra, no tomé la precaución de sacar los niveles. Por lo tanto, no contemplé esa submuración que a mí me cuesta 600.000 pesos hacer. ¿Puedo incluirlo a eso como un adicional? De ninguna manera. Eso no es un adicional, porque es una, digamos, una falla en la evaluación de la obra al momento de la determinación del precio. Yo como contratista tendría que haber ido al predio y haber tomado la precaución de sacar ciertos niveles para tener una idea de cómo era el lote y qué diferencias de niveles había entre un punto y otro punto. La documentación no dice nada al respecto, pero como la documentación yo firmé que la aceptaba, este tema de imprevisto no puede ser considerado la falla en la evaluación de los desniveles o de las distintas cotas de los planos de replanteo. Aumento o disminuciones posibles. Perfecto. Yo les voy a arrimar una definición que es fundamental. Ustedes ya la conocen, la hemos hablado muchísimas veces, pero la han visto en economía, la han visto en muchísimos lugares. El sistema de ejecución
más requerido en los sistemas de obra se llama ajuste alzado. El ajuste alzado se define como una obra que se hace por un precio global y único y un precio, digamos, un precio global y único y una obra terminada y perfecta. Observen que hay 4 conceptos para 2 ideas. Entonces, el precio es global y único y la obra es terminada y perfecta. ¿Quieren algo más absoluto que esa definición? Es imposible. Porque, digamos, si estamos hablando de algo perfecto y estamos hablando que la contraprestación es algo único y global, digamos, es como que estamos sin ninguna posibilidad de establecer grises. Aquí es como decir a todo o nada. La obra está terminada y el precio es 1. Es decir, no hay ninguna posibilidad de modificación. Salvo que en este sistema encontramos que tenemos 2 variantes. Entonces, para hacerlo un poco más flexible a ese término tan absoluto, vamos a decir que este sistema es de ajuste alzado absoluto o relativo. Absoluto obviamente no admite modificaciones, pero el relativo sí admite. Y en ciertos porcentajes. En la obra pública, por ejemplo, esos porcentajes son del 20%. Es decir, 20% de más o 20% de menos. Es decir, yo presupuesté la obra, me dieron una obra, tengo que hacer una obra, la obra es de 10 millones de pesos, pero esa obra a la larga va a ser 12 millones de pesos porque me pidieron ciertos adicionales, o va a ser 8 millones de pesos porque me impusieron ciertos recortes en la obra. No estoy hablando de nada que tenga que ver con conceptos inflacionarios. Aquí estamos hablando de que esos adicionales son adicionales de obra, es decir, cantidades de obra. Vamos a algo más específico. Yo estoy presupuestando una obra que son 350 metros cuadrados con determinadas características. Aquí lo que me están pidiendo como adicional es que agregue un dormitorio. Entonces, pero ese dormitorio es con las mismas características, con los mismos pisos. Yo tengo todos los precios referenciales, entonces no es muy difícil saber cuánto va a ser ese nuevo dormitorio que calce dentro de ese 20% máximo de modificación. Es decir, que estamos con el mismo proyecto, con el mismo presupuesto, pero hemos hecho una pequeña ampliación a ese proyecto, por lo tanto hay que hacer una ampliación correspondiente al proyecto, al presupuesto. Esa variación por más puede ser por más o puede ser por menos. Es decir, puedo aumentar un dormitorio o quitar un dormitorio, o puedo aumentar una sala de música, o puedo aumentar una pileta de natación sin que hacer nuevos contratos de construcción. Ahora, cuando yo digo puedo modificar solamente un 10% o un 20%, ¿por qué le pongo un límite a la modificación? ¿Por qué le pongo un tope a la modificación? Por lo siguiente. Supongamos que háganse de cuenta que ustedes no son arquitectas ni arquitectos, sino que son contratistas. A ustedes les han dado una obra para hacer una casa en Tafí del Valle de 400 metros cuadrados y esa casa sale 12 millones de pesos. De esos 12 millones de pesos, 2.500.000 son beneficios. Es decir, esos 2.500.000, ustedes ya sienten que es de ustedes
Y con esos 2 millones de pesos, 2,5 millones, ustedes hacen ciertos pagos. Por ejemplo, nombran a alguna persona que vive por esa zona, que le dé una mirada a la obra. Tienen que tener a alguien que haga el rol técnico. Bueno, van a contratar a un ingeniero que vive en la zona para poderla hacer. Van a comprar una camioneta, van a comprar determinados insumos, etcétera, etcétera. Pero tienen un beneficio acorde. Ahora, ¿qué pasa si el comitente a mitad de la obra les dice, he decidido modificar la obra, no va a ser de 400 metros, sino que va a ser de 150 metros cuadrados? ¿A ustedes qué le va a pasar? Se diluye el negocio que ustedes como eh, eh, decente y cómodamente estaban haciendo en su rol de contratistas. Es decir, si la obra era por 12 millones de pesos, si era por ese monto y ustedes iban a ganar tanto, ustedes como contratistas, la obra sí convenía, pero si la obra se achica, ya no son los mismos los márgenes de ganancia, porque los costos fijos normalmente son exactamente los mismos para la obra pequeña que para la obra grande. Por lo tanto, los valores de beneficio se han visto diluidos. Por lo tanto, las modificaciones en menos son muy perjudiciales para los contratistas. Entonces los contratistas normalmente ponen un límite a ese porcentaje que puede ser modificado de obra. ¿Por qué? Porque ellos exigen que si la obra tiene más modificaciones que las que han sido asignadas por el contrato, ellos van a pedir un replanteo de los precios, es decir, una sobrevaloración de los precios unitarios. De la misma manera, o en forma contraria, si la obra es más grande, el contratista, ¿qué va a pedir? Que los precios, si la obra ha sido contratada por 100 metros cuadrados y se termina haciendo una obra de 500 metros cuadrados, el contratista va a pedir en ese caso que el contrato sea reelaborado con nuevos precios, porque va a pedir la disminución de los precios unitarios. ¿Se entiende? Puede ser un ejemplo muy grosero, pero creo que por ahí vale la pena hacerlo, aún esos ejemplos groseros. Si ustedes compran una pizza, la pizza vale 10. Si compran media pizza, la media pizza no vale 5, vale 6, vale siempre un poquito más que la mitad. Bueno, estos valores tienen, esas relatividades tienen que ver con estos sistemas de aumento y disminuciones posibles en los proyectos. Los adicionales, obviamente los adicionales son nuevas tareas impuestas solamente por el comité. Es decir, no hay ninguna persona que está autorizada eh, eh, a introducir adicionales en la obra, salvo que sean los comitentes. Eso es lo único que puedo decir sobre el punto. Pasemos, por favor, Norberto. Responsabilidades del contratista son temas que ya han sido analizados, pero acá estamos hablando del contratista específicamente. Garantía de los materiales y los trabajos. Es una obviedad, pero hay que ponerlo. La garantía que están otorgando los contratistas a los comitentes sobre los materiales y sobre las tareas que han realizado. Y no solo eso, hoy hay que pensar en la teoría de los contratos de usuarios, los contratos de que lo vamos a poder encontrar como contratos de consumo, en donde esas responsabilidades de los contratistas no terminan en el comitente, sino terminan en los futuros usuarios o nuevos compradores de unidades que se hayan vendido. Es decir, ustedes han comprado
la teoría del consumo lo que parte es de la base de que en determinadas operaciones en donde hay alguien que compra y hay alguien que vende, el que compra, que es el consumidor, está en una situación de desigualdad. En esto, en la construcción, pasa esto, porque los constructores son personas capacitadas para saber lo que están vendiendo y las garantías que tienen que estar dando a esta persona que es un consumidor y que no tiene por qué saber sobre las terminaciones o sobre las duraciones o sobre los defectos que tal vez para su mirada simple no están a simple vista. Eso implica mayores responsabilidades en los contratos de consumo y todo lo que es construcción está adherido, está naturalizada la condición de consumidor, tanto para el que encarga, para el comitente, como para el que compró la unidad, porque tal vez el comitente construyó para vender. Bueno, el 28 habla de daños y personas y propietarios. Es un tema que ya lo hemos visto. Y el punto 29, daños y personas, digamos, es el tema de responsabilidades. Eso ya ha sido clase de la doctora, por eso prefiero dejarlo con la clase de la doctora. Y seguro y obrero y ART va a ser una clase específica. Pasemos, por favor, a la 8, extinción del contrato, desistimiento. Bueno, el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado, pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. Es decir, está dada la posibilidad de que el comitente decide paralizar la obra que ya ha sido contratada. Y acá reitero algo que ya había dicho hace algunos instantes: los beneficios de un constructor, el beneficio, el constructor, una vez que se ha firmado el contrato, el beneficio del constructor, él ya lo considera que le pertenece, es parte de su haber, digamos. No es plata extraña, es dinero que le pertenece. Una vez que él ha firmado, él considera que ese dinero le pertenece, aunque no lo haya cobrado aún. La obra él ya la ha firmado y hay un beneficio cierto. Y si no está establecido en el contrato, no hay problema, porque hay muchísimos mecanismos y muchísima jurisprudencia en donde se puede calcular exactamente cuánto le debe el contratista el comitente al contratista por la obra ejecutada. Y siempre vamos a andar en el orden de porcentajes, del 25 al 30% aproximadamente. Por lo tanto, eso, la ganancia del contratista, que el contratista la considera como una pieza sagrada, por más que la obra se anule su ejecución, el contratista va a reclamar eso. Y lo va a reclamar en una instancia que se llama lucro cesante. Lucro cesante. Lucro cesante es el dinero que el contratista iba a ganar con esta obra y por motivo ajeno a su persona, él no ha podido ganar, no ha podido cobrar. Por lo tanto, él va a exigir eso como si fuese propio, porque lo es. Y lo otro, el otro punto que dice los gastos en los que hubiera incurrido, esa es, si volvemos al ejemplo de la casa que estamos por hacer en Tafí del Valle, yo contraté un personal, a un arquitecto que vive en la zona, compré 500 bolsas de cemento, compré una hormigonera para esa obra, compré hierro,
alquilé un depósito en Tafí del Valle para acopiar los materiales, y bueno, todos esos son gastos que he incurrido y la obra al final no se hizo. Entonces, esos gastos en que yo incurrí por una obra que al final se desistió, lo vamos a llamar daño emergente. Daño emergente. Daño emergente. Recuerden que emerge es algo que sale de la profundidad. Emerge de la obra. Perfecto, vamos con el último título. Disposiciones varias. Ajuste de contestación. Perfecto. En caso de dudas en el cumplimiento del contrato, una de las partes se designa se comprometen a designar un árbitro. Es decir, el ajuste de contestación es cómo vamos a dirimir nuestros problemas los comitentes con los contratistas. Lo que está buscando acá esta disposición, esta cláusula número 23, perdón, 32, parece 30, creo que es 33, perdonen, pero estoy viendo del teléfono. Esta cláusula lo que está diciendo es que ante cualquier eventualidad que nosotros tengamos, los comitentes con los contratistas, vamos a tratar de resolver las cosas de la forma más amigable posible. Incluso estos sistemas se llaman de amigables componedores. Amigables componedores significa que las partes, por más que son partes antagónicas, de alguna manera es importante tratar de solucionar esta situación. No estamos hablando de una mediación, sino que estamos hablando de un arbitraje, y ese arbitraje está impuesto por esta cláusula. Es decir, yo no puedo recurrir a una denuncia judicial sin antes haber hecho el intento de esta situación de un arbitraje, que significa una situación que se le llama también extrajudicial. Aquí lo que estamos buscando es no llegar a un juicio, no llevar a mayores una situación que puede ser de alguna manera arreglada en forma más amigable. Bueno, vigilancia y entrada a la obra son los mismos temas que ya habíamos visto de ejecución. Vigilancia es cuando específicamente por la jerarquía de la obra, por las necesidades de la obra, por el lugar donde va a estar implantada. Si ustedes van a estar haciendo una obra en un lugar donde hay muy poca seguridad, en un sistema semirural, en un sistema alejado de zonas de vigilancia, no es lo mismo construir en determinadas zonas que en otras. Entonces eso a veces amerita la necesidad de que los contratistas, para salvaguardar materiales y obras y tareas y herramientas, tengan que disponer de vigilancia las 24 horas del día, por ejemplo. Entonces, esta situación no puede quedar al azar. Lo que está, esta invitación de la cláusula es a que esto esté directamente determinado para que no sea algo que haya que resolver más adelante. Y lo mismo que la entrada a la obra, quién la determina, quién la vigila, para que si en este caso hubiese un robo durante la obra, y bueno, ¿quién es el que está atendiendo la obra? ¿Quién es el que hace de sereno? ¿Quién es el que hace de portero? Se necesita que haya alguien que vigile la obra. Hay veces que la obra está establecida en un cuarto piso, abajo no hay nadie. ¿Quién se hace cargo de esas cosas? Eso, lo que está buscando estas cláusulas es de que hablemos de estos temas en el contrato y que a la hora de firmar asignemos responsabilidades.